Hermanos, les saluda el Señor. Vamos a dar inicio a este nuevo servicio en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una bendición y un saludo para todos nuestros queridos hermanos y hermanas. Cuando estoy en lucha o prueba y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Cuando estoy en lucha o prueba y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Díselo al Señor, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Ya. Hermanos, les saluda el pastor Oscar Leguá, a todos los miembros de esta congregación y también los hermanos de otras congregaciones que ven por a través de YouTube, ven estos videos. El Señor sea bendiciendo sus vidas. Nosotros somos acá de la ciudad de La Serena, acá de La Serena Norte, de las compañías Villa El Parque. Acá está el ministerio evangelístico Reserva Celestial. Que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios, porque realmente el pueblo de Dios necesita conocer la palabra del Señor. Por eso que hay mucha confusión, porque el pueblo de Dios no va a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios, sino que solamente escucha, pero no tiene el deseo, tal vez las ganas de ir a buscar, a indagar, a profundizarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3,
verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Maravillosa esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. Padre glorioso, todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Padre de la gloria. Padre Santo, sea usted manifestándose, Señor, sea usted dándome gracias, sabiduría, Señor. Padre, que este mensaje, Señor, sea llegando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Dios amado, que usted dio la vida por esta iglesia, oh Dios todopoderoso. Señor, te pido, Padre, que esta palabra sea tocando los corazones, las vidas, Señor. Padre, que pueda traer, Señor, luz, Señor, en aquella vida, Padre, que llevan un evangelio, Señor amado, Dios de la gloria, ajeno, Señor, distinto de lo que tú predicaste, Dios mío, Padre de la gloria, Dios todopoderoso. Tu palabra nos enseña, Señor, si viene un ángel con otro evangelio será anatema, Dios mío. Pero para poder conocer, Señor, si ese mensaje, ese evangelio es tuyo o no es tuyo, nosotros como hijos tuyos, Señor, debemos de conocer tu palabra, Padre de la gloria, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como leemos recién la palabra del Señor, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios pide de nosotros, de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Podemos encontrar también la palabra de Dios en Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso el Dios que vive, el que reina. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, debo leer del verso 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Maravillosa la palabra del Señor, porque la profecía fue traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es la palabra inspirada, no podemos darle una interpretación privada. Y eso que lo que nosotros encontramos en estos tiempos, que los hombres en estos tiempos tuercen la palabra de Dios para su beneficio. Y el pueblo de Dios no escudriña la palabra del Señor, porque también dice la palabra de Dios, si encontramos también en Pedro, en el capítulo 2, también nos enseña que en estos tiempos que estamos viviendo, dice que hay falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cómo será que los tiempos de Pedro y de los tiempos de los profetas ya habían falsos profetas, falsos maestros? Y han pasado ¿cuántos años? Más de 2000.
2018, 2020 años, y se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Nosotros vemos a través de las redes sociales cómo hombres predican un evangelio distinto de lo que dice las Escrituras, de lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los discípulos, los apóstoles. Es porque ellos se han desviado de la palabra de Dios. Están introduciendo doctrinas erróneas. Y es por eso que nosotros necesitamos instruirnos en la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, que es lo más importante nosotros como pueblo de Dios. Conocer las Escrituras. Y el pueblo de Dios no le gusta venir a los estudios, no le gusta orar, no le gusta buscar la presencia de Dios. Nosotros como hijos de Dios necesitamos nutrirlo con la palabra de Dios. Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados de todos estos apóstoles y profetas que andan por todos lados profetizando mentiras que no se cumplen. Por eso importante es conocer la palabra de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se le fue dado la palabra al pueblo de Israel, primero hubo un encuentro entre lo divino y lo humano, donde Dios se le reveló al hombre. Y Dios buscó una comunidad de fe que es el pueblo de Israel y después la iglesia del Señor. Pero en el Antiguo Testamento se le dio énfasis al pueblo de Dios cuando tenía que entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán. Primeramente encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Vamos a buscar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5. Y también en el 4 también dice algo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El pueblo de Dios tenía que poner por obra la palabra de Dios, porque debía de tomar posesión de una tierra que estaba habitada por pueblos paganos. Y ellos tenían que realmente ser hacedores de la palabra de Dios. A Israel se le dio la Torá, porque la palabra de Dios iba a cuidar a Israel, iba a ser el pueblo especial que Dios esperaba de Israel, porque Dios esperaba que de Israel saldría la bendición hacia todas las naciones, la fuente de agua que iba a salir para calmar la sed a todas las naciones. Y no lo cumplió, porque Israel fue tosudo, hermano, fue terco. No puso por obra la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 5 verso 1 dice: y llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Siempre se le estaba recargando al pueblo de Dios que tenía que poner por obra la palabra del Señor. Porque era el pueblo de Dios, Israel, y sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Era de escuchar
las amonestaciones, porque Dios le pidió a Moisés que le enseñara al pueblo de Dios. Porque ellos tenían que tomar posesión la tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Tenían que tener cuidado de poner por obra la palabra de Dios. En los Salmos 119 también Dios los habla. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Tus estatutos guardaré. Miren, importante, la palabra de Dios otra vez. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Israel erró el camino por falta de conocimiento, porque nunca fue un pueblo tosudo, un pueblo que siempre se desviaba, hermanos, amados. Y eso lo trajo consecuencia en la vida espiritual de Israel. Deuteronomio y Salmo, acá está resaltando el énfasis pedagógico que hay en estos libros. Y es el afán de enseñar el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, porque sabía que al entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, ellos iban a tener muchas luchas espirituales, porque habían pueblos que tenían otras costumbres, adoraban a otros dioses. Y ellos tenían que poner por obra la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, la palabra de Dios, en 6:4, dice la palabra de Dios: Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí da el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Es lo que Dios le manda al pueblo de Dios, de amar al Señor. También en Marcos el Señor nos da esta bendición maravillosa, este mandamiento, que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra mente. Esa es la forma de amar al Señor. Amar su palabra, hermanos amados, para no ser engañados. Amar la palabra en estos tiempos que se han levantado falsos profetas, falsos maestros, que entran en las iglesias encubiertos, enseñando doctrinas erróneas por el pueblo. Cae porque no conoce las escrituras. Y es por eso que se le dio énfasis al pueblo de Israel, de enseñar la palabra de Dios, porque ellos tenían que entrar a un lugar donde habían naciones que no conocían a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito y santo, poderoso. En el verso 6 y 5, como el libro recién dice acá, y amarás a Jehová tu Dios. Amar un mandato de todo tu corazón, con sinceridad.
de toda tu alma, con toda tu fuerza, hermano. Esa es la forma de amar a Dios. Por eso que necesitamos volvernos a Dios. El pueblo está muy lejos de Dios. Van a veces a la iglesia, pero no van de una forma desmoralizado. No van motivados a alabar a Dios. No entra con una acción de gracia. Ahora que están en sus casas, hermanos amados, busquen la presencia de Dios. Hermano, lean la palabra de Dios, medítela. El Señor le dice a Josué que tenía que meditar, que esta palabra no tenía que apartarse de su vida. Tenía que meditarla en las noches, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él es poderoso. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Aquí está hablando Moisés al pueblo, que Dios le mandó, Jehová nuestro Dios, para que Él le enseñase los estatutos y los juicios, para que lo pusiesen por obra el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 9 verso 15 encontramos la palabra de Dios, como dice segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1, que en esos tiempos habían falsos profetas, falsos maestros. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Isaías, también habían falsos profetas. Dice ahí 9:15, el anciano venerable de rostro en la cabeza, y el profeta que enseña mentira en la cola. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de interpretar y enseñar lo relacionado con los requisitos del culto y los juicios de Dios. Pero como un dato especial, interesante, a los sacerdotes más tarde se le acusó de enseñar por sueldo, para enseñar lo que se quería en lugar de lo que era la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Vamos a ir a Miqueas capítulo 3 verso 11. Dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y eso es lo que acontece en estos tiempos, donde estos falsos profetas que se levantan, que enseñan, estos falsos maestros que enseñan tantas doctrinas erróneas, ellos están llevando al pueblo a la confusión. Y necesitamos nosotros, como hijos de Dios, buscar, escudriñar la palabra de Dios, instruirnos en lo importante, la palabra del Señor, buscar hombres, como dice ahí también en segunda de Timoteo, en el capítulo, vamos a buscar segunda de Timoteo, bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es lo que necesita en la iglesia de hoy. Levantar ancianos, hombres de Dios, jóvenes, que aman la palabra de Dios, que sean instruidos en la palabra de Dios para enseñar al pueblo, hermanos amados, enseñar la palabra de Dios. También nos enseña la palabra de Dios en 1 Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Alabado sea el nombre del Señor. Él es poderoso, maravilloso nuestro Dios. Nosotros tenemos que buscar hombres, no un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, sino que hombres instruidos en la palabra de Dios, que enseñen la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, hombres que conozcan, hombres que enseñen la palabra de Dios, hombres instruidos en la palabra del Señor. Esta es la profeta mayor que lo que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios. Y esta es la palabra la que debemos nosotros de conocer. No se le puede agregar ni sacar la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios que fue inspirada a estos hombres santos para instruir al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Él es poderoso. En Tito 1:9, la palabra de Dios dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Es la palabra de Dios. Retener, hermanos, lo que te ha sido enseñado. Que nada pueda moverte, hermano, de lo que tú has sido enseñado, de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Y poder refutar, hermano. Refutar a aquel, convencer a aquel que está equivocado. Derribando todo argumento filosófico de enseñanza errática con los argumentos de Dios, que es la palabra de Dios. Y orando al Señor para que Dios pueda darnos sabiduría, para que aquellas personas que están erradas, que están enseñando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, puedan realmente encontrar la verdad. Dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También dice Tito 2:7, dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ser ejemplo, hermano, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, dar un buen fruto delante de las personas, hermanos amados, ser una persona prudente. Y Dios lo demanda, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, hermano. Buenas obras en nosotros, nuestra forma de conducirnos, de accionar, de hablar, hermanos amados. Que no vean nada malo en nosotros, que vean a Cristo, que vean a Cristo, que Cristo se refleje en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro accionar. Que realmente digan: no, ese es realmente un hijo de Dios. No veo nada malo en ello, porque Jesús también le preguntó a los discípulos qué decía la gente de él. Y a veces es bueno preguntar qué dice la gente de nosotros. Estamos dando un olor grato delante de la presencia de Dios. Estamos manifestando al Señor con nuestras vidas.
Alabado sea el nombre del Señor. Grande y poderoso, maravilloso el nombre de nuestro Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina. Las falsas doctrinas, hermanos, son condenadas por el Señor. Son condenadas por el Señor. Por eso que importante, Pablo le dice a Timoteo, le dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñen. Por eso que necesitamos hombres preparados, no neófitos, hombres que conozcan la palabra, que no se dejan influenciar por toda esta clase de doctrina errónea que solamente traen destrucción. Jesús, nuestro Señor, en su palabra, Él ofrece salvación y vida eterna. Es lo que te ofrece Cristo para tu vida. Hermanos amados, es importante buscar la presencia gloriosa de nuestro Dios. La palabra de Dios también dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de estas personas encontramos nosotros, hermanos? Personas que enseñan doctrinas como la prosperidad, las maldiciones generacionales, que son doctrinas que no son de Dios, no tienen un respaldo bíblico. Y tantas cosas que usted ve por las redes sociales, hermanos, tantas cosas herejes, hermanos, tantas cosas corruptas, tantas cosas, hermanos, como estupideces, hermanos. Pero la gente está ahí porque tienen un desconocimiento de la palabra de Dios. Como al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, se le exigió que aprendiese de la palabra de Dios. Así también Dios nos manda a nosotros a instruirnos de la palabra de Dios. E instruirnos, hermanos, a despojarnos de todo lo que no es de Dios. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Nosotros somos del Ministerio Evangelístico Reserva Celestial. Puedas recibir este pequeño mensaje, que sea tocando tu vida, tu corazón. En tu casa puedes profundizarlo más. Amén. Y que sea de bendición para tu vida. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Padre Eterno, en el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor, por este mensaje, para que sea llegando en los corazones de tu iglesia, de tu pueblo, Padre mío, Padre glorioso, que sea para edificación, Señor, el cuerpo de Cristo, Padre de la gloria, Padre, para que ellos puedan buscar, Padre, de ti, Señor, cada día más, Dios mío, puedan instruirse, Señor, Dios de la gloria, en tu palabra, Padre santo y poderoso, Padre de la gloria, para que crezcan en conocimiento, Señor amado, Dios mío, en el nombre de Cristo. Gracias, papá, te doy gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano de esta congregación, Señor amado, en el nombre de Cristo. Amén y amén.